Durante siglos, el ser humano se ha enfrentado y desarrollado en guerras de dos bandos, dentro y fuera, norte-sur, este-oeste, amigo-enemigo, rojo y azul. A lo largo de estos campos de batalla y del tiempo, el ser humano ha cultivado incontables semillas. Algunas han florecido, otras han arruinado la tierra. Pero uno de los mejores frutos que la humanidad ha recogido alguna vez fueron los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos surgieron hace mucho tiempo. Al principio no había derechos humanos y gobernaba la ley del más fuerte. Si estabas en el grupo adecuado, podías sobrevivir. De lo contrario, tus posibilidades eran bajas o terminabas siendo esclavo de alguien con mayor poder que tú. Tiempo después, Ciro el Grande le diría a su gente que los esclavos eran libres y que tenían libertad de escoger su religión, y así nacieron los derechos humanos. A partir de aquí, los derechos humanos se extendieron poco a poco por todo el mundo. Sin embargo, muchos gobernantes violaban fácilmente estos derechos, hasta que la Carta Magna emitida en Inglaterra reconocía que los derechos humanos no podían ser violados por nadie, ni siquiera por el rey. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, conquistas europeas, pactos e incluso 2 guerras mundiales acontecieron para crear lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Crueles guerras se han luchado para la creación, aceptación y aplicación de los derechos humanos, pero aún quedan guerras por terminar y luchar. En el pasado se tenía claro quién era el enemigo. Se trataba de lo extraño, lo de afuera o el de la otra frontera. La estrategia del comandante ha fallado. Sus hombres fueron emboscados por el enemigo. El comandante comete suicidio cuando ve que todo está perdido. Sus hombres, ya sin esperanza, luchan hasta el final por su supervivencia y sin un comandante que les guíe, primero se autodestruyen, luego perecen. Luego de siglos luchando, nos damos cuenta que el enemigo y problemas se encuentran en nuestras colonias, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en nosotros mismos. Nuestros cerebros y cuerpos se automutilan y violentan. Sufrimos ansiedad, depresión, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, fatiga y agotamiento excesivo. Esas horas sentadas nos agotan rápidamente. Nos creemos libres, pero realmente estamos encadenados a nuestras computadoras. Dejamos en nuestras sillas la marca noble de la humanidad. Cuando la guerra no va a ningún lado, esta se vuelve interna. Y cuando no se resuelve desde las entrañas, esta nos consume y con el tiempo nos convierte en autófagos. Seres que se consumen a sí mismos con el único propósito de rendir. Ahora libramos guerras en castillos y fortalezas etéreas, con armas desnudas, alejadas de las corazas, blindajes, cubiertas de tungsteno y camuflajes usadas en anteriores guerras. En las nuevas guerras no continuamos avanzando, nos atrincheramos en la seguridad de nuestra tierra, comenzamos a construir nuestras fortalezas rodeadas por montañas extrañas, donde planeamos intensamente cómo vencer al enemigo. Nos obsesionamos con derrotarlo en su propio juego, nos aislamos y saboteamos a nosotros mismos. Somos nuestros mejores críticos, adversarios y calamidades. Y el enemigo nunca aparece. Nos encontramos en medio de una batalla lodosa, gigantes acorazados por un lado, aliados por el otro. Estamos atrapados en medio de ráfagas de ametralladoras y cañonazos de ataque. Cualquier movimiento en falso nos devolverá a la tierra. Al salir al campo de batalla hacemos un pacto con la muerte. Sabemos que puede llegar en cualquier momento. Nuestra escaramuza ligera ha sido emboscada con explosiones. Hay mucho polvo
la tierra se pinta roja. Escucho a mis compañeros pedir ayuda. Quiero ayudar, pero ellos me gritan que siga. No sé a quién ayudar. Sé que debo hacerlo. De pronto veo mis piernas desgarradas y la rosa de mi vida se marchita poco a poco. Para nosotros, los derechos humanos comienzan desde que un ser humano nace sin hacer distinción de sexo, origen, nacionalidad, etc. La mayoría consideramos que los derechos humanos sirven para tener y proteger una buena calidad de vida y para salvaguardar nuestra integridad física, salud emocional y tener una vida digna. Ser libres de expresarnos y también de ser escuchados. Hacer o tener libremente, siempre y cuando, claro, no dañemos a los demás. Y también consideramos que sirven para mantener un control u orden en la sociedad, para que unos no se aprovechen de otros, nos agredamos o nos esclavicemos. Los derechos humanos nos permiten vivir con ética y responsabilidad, y lo más importante para nosotros, vivir libres, con buena salud y en paz. Pero, ¿y si los derechos humanos no son suficientes? A diario vivimos o nos enteramos de sucesos violentos o injusticias vividas por compañeros y compañeras. ¿Es que las luchas contra la violencia no dan frutos? Se supone que gracias a los derechos humanos todos tenemos los mismos derechos y no tenemos la necesidad de ejercer la violencia, pues todos somos iguales y merecemos el mismo trato y respeto. Pensamos que existe mucha desigualdad al tratarse de los derechos humanos, y por ello, las luchas contra la violencia son muy comunes y no terminarán pronto. Resulta que una pequeña parte criticamos a los derechos humanos por fingir protegernos o ser solo retórica en documentos tamaño carta y en esos papelotes que parecen menús de restaurante. La mayoría sabemos qué son o para qué sirven, pero muy pocos los criticamos. Queremos que los derechos humanos sean conocidos para defender a quien lo necesite y a nosotros también, en caso de necesitarlo. Proponemos que los derechos humanos sean compartidos a través de los medios de comunicación, que promuevan clases para que se nos enseñen nuestros derechos y obligaciones, fomentar el desarrollo de actitudes que respalden a los derechos humanos y tener espacios de diálogo. Nosotros y nosotras también consideramos que debemos tener interés y ser buenos ejemplos para nuestra sociedad al llevar a cabo el cumplimiento de los derechos humanos. Pero consideramos que es más importante aún el entender y escuchar nuestras necesidades. La mentalidad y conceptos de muchas cosas han cambiado y sería benéfico adecuar estas nuevas mentalidades y percepciones a nuestra universidad y los derechos humanos. Los derechos humanos necesitan reimaginarse, adecuarse a las nuevas mentalidades y preocupaciones que nos aquejan. Décadas pasaron desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada y nuestra capacidad de imaginarlos fue menguando. Debemos preguntarnos a dónde va el mundo y a dónde van los derechos humanos. ¿Necesitamos una nueva guerra para cambiarlos? Pues ya la tenemos. El horror de la guerra nos despierta y nos llama a cambiar de herramientas o cambiar paradigmas. Pero si no es posible imaginarlos, ¿cómo es que el cambio surgirá? Muy bien, chicos, y bueno, pues ahí tienen toda la información resumida. Recuerden que esto va a venir en el examen, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. No sé si tuvieran ustedes alguna duda, algún comentario sobre esto. Los escucho. ¿Dudas, comentarios?
Hola, hola. ¿Sí me están escuchando, chicos? Thank you.